Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Muy buenas noches, querida audiencia de Radio 760 de Iglesia Lim Central. Estamos nuevamente aquí para transmitir las verdades del Señor, que aunque pareciera repetitivo, hoy vamos a ver cómo el Señor insta a Esteban, aunque Esteban estaba en el Nuevo Testamento, trae del Antiguo Testamento personajes con tal de convencer a los que le juzgaban de que él no estaba en contra de la ley de Moisés ni contra el templo. Vamos a orar y a bendecir a nuestro Padre. Gracias, Papito, porque tú nos das privilegios maravillosos, Señor, y nos haces entender, Padre, el camino donde debemos de andar, Padre. Gracias por los hombres como Esteban, Señor, que dieron su vida también, Padre, con tal de cumplir con el llamamiento que tú le hiciste, Padre. Ayúdanos a nosotros, Señor, a cumplir también ese llamado de seguir anunciando que hay un Cristo que salva, que liberta, que sana, y que tiene grandes cosas para cada uno de los que le buscan. Te doy gracias y te pido, Padre, que tu palabra llegue a cada corazón y a cada mente. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver la continuación del capítulo 7 de los Hechos. En la primera parte del capítulo estudiamos cómo Esteban les trae a memoria a los del Sanedrín la vida de algunos patriarcas como figura de realidades futuras. En el caso de Moisés, él les habla sobre el pacto de circuncisión no corporal, sino del corazón. En el caso de José, figura de Cristo, tanto en su sufrimiento como en su exaltación. José era muy joven. Luego menciona a Moisés. Y la historia de Moisés es desde niño. Porque dice que después de los 3 meses de nacido, tuvo que ser echado al río para que el nuevo faraón, que no conocía a José, no pudiera matarle, porque en la primera parte vimos que se levantó un faraón que no conocía a José y que se propuso que no se multiplicara el pueblo del Señor y decidió matar a todos los niños. Y entonces así estorbar el llamamiento que del Señor había recibido, porque cuando Dios escoge a alguien, Moisés pudo haber sido muerto, pero cuando Dios escoge a alguien para su obra, sea pequeño o grande, nadie se puede oponer hasta cumplir. Moisés luchó por la liberación de Israel, pero no la apreciaron. Y cuando contaba con 40 años, le vino el deseo de visitar a sus hermanos. Está en el versículo 23, que eran los israelitas, para ayudarles, así como lo hizo Cristo con nosotros, como cuando vengó la muerte de un israelita oprimido por un egipcio. En el versículo 25 dice, pero ellos no le comprendieron.
como juez de Israel. Y al día siguiente, al tratar de reconciliar a dos israelitas que peleaban, haciéndoles conciencia de no maltratarse el uno al otro. En el versículo 27 dice que el atacante enojado no recibió la exhortación y empujándole le dice: ¿quién te ha constituido en juez y gobernante? La misma actitud del Sanedrín contra Esteban. En el 28 dice: ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y aquí podemos ver que el acusador siempre está dispuesto a hacer daño y atacar. En el versículo 29, al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y vemos que, porque en Éxodo 2:15 dice que Faraón quiso matarle, por eso él huyó. Y en el versículo 30 dice que pasados 30 años un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Moisés fue enseñado en las costumbres de Egipto, en el desierto, pero el llamamiento parecía que había tardado. ¿Cuáles serían los pensamientos de Moisés al estar 1 año, ni 5, ni 10 en el desierto, sino 40 años que se fue por temor de que el faraón lo matara? Porque el enemigo siempre va a buscar la destrucción. Si no fue de niño, pues de grande. Pero cuando Dios tiene un plan para nosotros, hermanos, es una grande bendición. Yo, como testimonio, yo le puedo decir a usted que cuando yo nací, equivocadamente, creo que en otras oportunidades lo he dicho, pero lo repito porque el enemigo siempre quiere quitarnos del camino. Y mi mami me contaba que cuando ella dio a luz, me cambiaron por equivocación con otra señora y a la niña de la señora se la dieron a mi mamá. Pero el instinto maternal, ¿verdad? Me había visto mi mamá que pues tenía ciertas características. Llamó a la enfermera y le dijo: mire, esta no es mi niña. Y fue a ver y cabal, no era yo. Y esa noche, hermano, cabal, la señora ahogó a esa niña en sus piernas. Y entonces uno dice: Señor, si mi mamá no se da cuenta, me hubieran matado. Porque el enemigo de todas formas, si no es de niño, aún de grande, él quiere, tal vez a través de una enfermedad, de cualquier situación, quiere que no cumplamos el plan del Señor. Ahora, ¿cuáles son nuestros pensamientos cuando el Señor nos prueba? ¿Qué pensamos cuando viene la dificultad? A veces es muy difícil explicar y entender cuando estamos pasando por prueba, porque pareciera que el enemigo nos va a destruir. Si no fue de niños, fue de grande. En el versículo 31 dice: pero la convicción de que el Señor tiene todo en su potestad, mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. En el 32 dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Moisés. Temblando, no se atrevía a mirar, porque el Señor le estaba hablando a Abraham. El Señor le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Ahora, Esteban, desean que ellos entiendan que cuando Cristo vino, no solo salió de un lugar
que se consideraba santo, sino que en cualquier otro lugar se puede tener comunión con Él. Pero nuestros pies deben caminar limpios en el camino. El versículo 34 es el versículo de misericordia con un pueblo que en repetidas ocasiones desobedeció al Señor. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora, ¿ellos se merecían la libertad? No, no se la merecían porque muchas veces le habían fallado al Señor. Pero el Señor, haciendo un llamamiento a un varón, quien pasó de un bebé perseguido de muerte a un varón grande también perseguido a muerte. Les reclamó Esteban ante una exhortación a amarse entre hermanos, lo que le causó, un retiro forzado a Moisés cuando él fue a ver esto. Y dice, y ahora pues ven, te enviaré a Egipto, a este Moisés que un día le rechazaron y le intimidaron, preguntándole si era juez y gobernante, y ahora el Padre le da la encomienda por medio de un ángel en una zarza. En el versículo 36 vemos la obediencia de Moisés, porque éste lo sacó habiendo hecho prodigios, señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Quiere decir que Moisés cumplió lo que le habían dicho. En el versículo 37, Moisés había profetizado antes: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre hermanos, a él oiréis. Esteban quiere hacer entender a sus acusadores que Cristo traía una ley superior. En Juan 5:46, Cristo mismo les dice a los fariseos: ¿por qué si creíais a Moisés creeríais en mí? Porque si creyereis a Moisés creeréis en mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mi palabra? El Señor ya lo había dicho antes en el versículo 5:46 de Juan. En el 38 Moisés dio excelencia en su servicio y en su llamado. Cuando estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, que recibía palabras de vida para dar. Y a mí me llama la atención que como en el monte Sinaí donde Abraham también recibió, Moisés también recibía palabra para el pueblo. El versículo 39 dice, Esteban les explica que lo acusaban de blasfemar de Moisés cuando ellos no obedecieron. Dice, al cual vuestros padres no quisieron obedecer y le desecharon, y en su corazón se volvieron a Egipto, prefiriendo los ajos y las cebollas. Hay personas, hermanos, que creen en Dios, pero en lo íntimo de sus corazones no le obedecen y solo les interesan las cosas de este mundo. Por eso, si lo que impuso Moisés no les cambió el corazón, Cristo venía a cambiar sus costumbres y en sí su vida entera. En el verso 40-41 se menciona lo del becerro de oro, queriendo suplir la ausencia de Moisés, que sabía que estaba en el Sinaí. Pero no tuvieron paciencia, no esperaron.
pidiéndoselo a Aarón. Ya no solo fue el becerro, porque en el 42 dice, el Señor se apartó y los entregó al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas, quedando suspendida la adoración al verdadero Dios por la dureza de su corazón. Aquí Esteban sigue hablando de lo que habían hecho, porque ellos creían firmemente en Moisés, pero vamos a ver lo que les dice al final. En cambio, dice, les rindieron culto a sacrificios humanos y a las estrellas de vuestro Dios. Llevaron además el tabernáculo de Moloc, una de las deidades de Canaán. Tenían imágenes que representaban al planeta del mismo modo que los efesios tenían la imagen de la diosa Diana. ¿Se recuerda usted cuando dice que estuvieron cantidad de horas anunciando Diana de los ejércitos cuando Pablo fue a predicar? Pues aquí lo mismo. El 44 dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado Dios, conforme al modelo que había visto Moisés. Al principio el lugar santo fue una tienda de campaña. En el verso 45 dice, el cual introdujeron con Josué a la tierra de los gentiles. ¿Y qué significaba eso? Dice, a los cuales Dios arrojó a la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Aquí dice que Josué, ya no estaba Moisés, llevó el arca en esa tierra en donde después ellos fueron arrojados porque se habían portado desobedientes. En el versículo 46 menciona que David encontró gracia y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Entonces aquí él les está explicando que él no está en contra de todos ellos. En el 47 dice, mas Salomón edificó casa. En el 48 dice que aunque el Altísimo no habita en templos hechos de manos, porque el cielo es su trono, la tierra es estrado de sus pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Porque recordemos que el Sanedrín a Esteban le decían que él había profanado el templo, pero aquí él está explicando, ¿verdad?, lo que el Señor dijo, que ya no solo en un lugar iba a estar. ¿No hizo mi mano todo esto?, dice el Señor, ¿verdad? En el 51, sin temor, les dice su condición: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís al Espíritu Santo como igual que vuestros padres. Y en el 52 pregunta: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y recordemos que persiguieron a Elías, a Ezequiel y a varios. Dice, los mataron a los que anunciaron la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores. Y aquí está él diciéndoles que habían matado al Señor. En el versículo 23 dice, vosotros que retribuisteis la ley por disposición de ángeles y no las guardasteis, ahora están en contra de Esteban. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. En el versículo 54 dice que cuando él les dice todo eso, en lugar de prestar oídos a una causa justa, se enfurecen en su corazón, crujen los dientes contra él. Pero el resultado maravilloso del 55 dice, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y en Hechos vamos a ver muchas personas
que llenas del Espíritu Santo, que pudieron pasar situaciones como la que se le venía a Esteban. Porque dice que él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y eso nos dice a nosotros que la llenura del Espíritu Santo le permitió ver lo sobrenatural del Dios que predicaba. En el versículo 56 declara a gran voz, no en silencio: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mientras él expresaba lo que veía, los acusadores se taparon los oídos y arremetieron contra él. En el versículo 58 dice que lo echaron. No se dice que lo sacaron con consideración, lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Quiere decir que no solo murió apedreado, sino sin ropa, desnudo. Y usted sabe que era para vergüenza. En el versículo 59 dice: siendo apedreado, invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y en el versículo 60 dice: puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces yo veo una actitud tan maravillosa que hace la llenura del Espíritu Santo en una persona, a tal manera, hermanos, de entregar su vida por el Señor, sin temor de hablar, aún en la forma en que él fue ejecutado, sin juicio, sin nada, ¿verdad? Por eso se dice que él es el primer mártir, ¿verdad? Yo quiero resumir en pocos minutos en sí Hechos 7. Esteban quiere decir guirnalda o corona. Fue uno de los 7 diáconos. Fue acusado falsamente por los judíos. Habló ante el Sanedrín judío, se convirtió en el primer mártir cristiano. El largo discurso de Esteban es algo más que una simple refutación de los cargos en su contra. Y en lugar de defenderse, pronunció un alegato contra sus acusadores, porque se dio cuenta que los judíos, en vez de manifestar un verdadero celo por el templo y la ley, y en su oposición al evangelio, estaban desplegando y manifestando el mismo espíritu rebelde e incrédulo que caracterizó a sus antepasados, que se resistieron a los propósitos de Dios. Esteban le da una cuidadosa revisión de la historia de Israel y llega a la conclusión que la presencia del Señor no está limitada a un lugar geográfico o a determinado pueblo en particular, porque los judíos se creían solo dueños, ¿verdad?, de la ley y solo en el templo que ellos tenían. En Hechos 6 nos narra que Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y que hizo prodigios y señales. Y estas no solamente son características, hermanos, exclusivas del ministerio apostólico. Esteban no era un apóstol, pero estaba lleno de gracia y poder. En Hechos 7, 1 al 8 dice que con el rostro refulgente como el de un ángel, a la señal del sacerdote supremo cuando le pregunta: ¿eso es así de que estaba en contra de la ley de Moisés? Esteban les da uno de los más notables discursos que se registran
y les da un relato sereno, honrado y muy gráfico de toda la historia de Génesis. Desde la primera vocación de Abraham hasta los hijos de Jacob, que nacieron y fueron circuncidados. También se refiere enseguida el orador de las circunstancias que se produjeron al haber vendido a José, lo que llevó a la migración de Jacob a Egipto y su muerte y la de sus hijos en aquella tierra extraña. Y hermanos, todo eso nosotros ya lo hemos oído. Esteban lo sabía muy bien, pero lo repitió y está puesto en el Nuevo Testamento también para que nosotros recordemos todo esto. En esta porción del discurso les narra el maltrato que José recibió sus hermanos de hambre y de familia, ¿verdad? Ahora, el discurso de Esteban es el más largo del libro de Hechos. El sumario de toda la historia judía contradice los cargos que los testigos falsos estaban haciendo contra él, porque mostraba esa reverencia de Esteban hacia Dios y su respeto que realmente tenía por Moisés, el gran legislador de Israel. O sea, él les empieza a contar eso para que vean que no es que él esté en contra de Moisés y del templo. Y el propósito, dijimos, del discurso que era probar que la presencia de nuestro Señor y su gracia no se limita ahora solo a un país o a un santuario o un templo en particular. Eso nos está demostrando que desde el principio de su historia los judíos habían manifestado el mismo espíritu ingrato y egoísta que les caracterizaba en esta misma ocasión. De este vistazo de la historia de José avanza al orador, a la de Moisés, y con una mano magisterial bosqueja todo aquello que muestra que Dios levantó de manera notable de un puesto de saber y de potencia, pero que fracasó porque ellos se volvieron en su contra. O sea, todos los del tiempo de Moisés se volvieron en su contra, siempre le contradecían. Aunque después se descubriera que este esfuerzo de Moisés fue prematura, los israelitas de las otras generaciones que venían se pudieron haber lamentado de que sus antepasados rechazaron de una forma ingrata la oferta de que libertarlos los hiciera Moisés a costa de tanto sacrificio que él había hecho. Pero sabemos que Esteban interpreta aquí la muerte del egipcio como una señal para que los conciudadanos de Moisés se levantaran en armas a luchar por la libertad bajo la dirección de él. Mas Esteban supo utilizar la porción subsiguiente de la carrera de Moisés en la que, luego de haber sido rechazado por su mismo pueblo, Dios lo hizo libertador de ellos. Y procede a narrarles en este pasaje de Esteban, no solo de presentarles un contraste que él estaba viendo de un rechazo a Moisés por sus hermanos y el nombramiento que Dios le dio, sino también introduce la predicción que Moisés referente había hecho al Mesías. ¿Verdad? Que venía un profeta superior a él mismo. O sea, Moisés profetizó de Cristo. Y ahora él les dice de la conducta de los hebreos para con Moisés cuando primero trató de libertarlos. No había una comparación con su rebelión después del desierto. Y él les hace mención de todo esto para que vean que están igual ellos. Dios desecha por fin a Israel, dice, aparece más abreviada la siguiente división del discurso, como Lucas lo refiere, que los otros anteriores y quizás hayan entrado en menos detalles que antes.
con una sola oración, el culto al becerro al pie del Sinaí, hasta el anuncio de la cautividad babilónica por la boca del profeta Amós. Con este breve vistazo les muestra que Israel rechazaba a sus directores, a sus libertadores, que divinamente habían sido comisionados en todo aquel transcurso del siglo. Antes de hacer su aplicación, les hace la acusación. En lugar de admitir o negar formalmente el cargo de blasfemia, Esteban procede a mostrar en una forma pequeña y breve el verdadero valor religioso de aquel edificio. Que esto aludiendo primero a la índole que pertenecía al tabernáculo y que fue suplantado por el templo. Y luego les muestra que los profetas, que un templo hecho de manos no puede ser la morada efectiva y duradera del Señor. Todas estas observaciones van abarcando muchas ideas que hubo en el tabernáculo, que fue en un templo, en un tiempo la casa de Dios, pero que ahora fue suplantado por el templo grandioso y antiguo, como ahora el celestial, ¿verdad? Que es la morada real de la divinidad. Entonces, ya Esteban estaba preparado para lanzar todos estos hechos que habían sucedido. Por esto se llama el libro de los Hechos, porque les empezó a hablar de los patriarcas, de José como Salvador, de Moisés. Pero dice que cuando él les empezó a decir todo esto, dice que ellos se exasperaron y fue tan repentina la actitud, con un sentimiento de ira, que cuando Esteban terminó, lo lanzaron fuera sin un anuncio de un justo juicio, sino que simplemente lo tiraron afuera. En conclusión, no habían podido resistir la sabiduría y el espíritu con que Esteban estaba hablando. Pero sus esfuerzos por hacerlo reo de crimen habían sido grandes, de callar a Esteban. Y entonces su único recurso fue el de matarlo y con mucha rapidez. Ahora, fue extraña la manera de levantar la sesión del tribunal. Dice que el cuerpo era de 70 rabinos, quienes debían de cuidar el cumplimiento de la ley. Pero ellos dice que brincando de sus asientos y abalanzándose con alaridos a la repentina ejecución, que no había sido ni juzgado ni condenado. No tenía derecho el Sanedrín de ejecutar a nadie, mire, y ellos lo hicieron. Pero esto no fue una ejecución, fue un linchamiento. Y eso fue la violencia de un grupo de hombres llenos de rabia, de temor, de muchas cosas, únicamente porque se les había dicho las verdades del Señor. Entonces, lo que llama la atención mucho de este capítulo 7 es cómo un hombre lleno del Espíritu Santo dio oportunidad de hablarles de todo lo que ellos sabían, pero lejos de poder convencerlos, su corazón era duro como el de su generación anterior. Y vemos
ya ahí en este último que sus ropas dice que se las pusieron a los pies de Saulo, del cual en la próxima vamos a estar estudiando sobre Pablo. Pero mire, Pablo estaba ahí, no era del Sanedrín, pero estaba ahí observando y quizás hasta gritando, ¿verdad? Porque él dice que mataba a los cristianos. Y digo yo, ¿no será que ahí aprendió él a matar gente cuando vio que los meros del templo mataban a Esteban? Pero esto nos deja, el libro de los Hechos de Hermanos tiene tantos hechos maravillosos de lo que sufrieron los apóstoles. Muchas cosas que vienen a nuestra mente y de veras decimos, Señor, queremos estar llenos del Espíritu Santo. No estamos al nivel de que nos apedreen como Esteban, pero sí debemos estar al nivel de seguir proclamando, aunque la gente no quiera, hermano, oír. Hay que dar la palabra, ¿verdad? Porque mire, este hombre singular predicó a pesar de que fue linchado. Así es que yo espero que este capítulo 7 haya sido de bendición para usted, y que yo sé que mucho de lo que Esteban dijo ya lo sabíamos del Antiguo Testamento, pero por alguna razón Esteban lo puso como hechos, porque los hechos hablan más que palabras. Así es de que yo le agradezco su tiempo y vamos a darle gracias al Señor. Padre bendito, te doy gracias porque aquí tú nos das, Señor, un ejemplo de lo que este diácono, Señor, hacía. Gracias, Padre, porque a través de este capítulo tú nos has recordado lo que hicieron los profetas antiguos, Señor, con tal de liberar al pueblo. Pero también vemos esta nueva generación en el Nuevo Testamento, Señor, cómo se levantan y no creen en aquel que habían matado y habían juzgado a nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo es lo mismo, Padre. La gente cree estar en un camino bueno, pero dice tu palabra que al hombre le parece que los caminos en donde está son buenos, pero su fin son caminos de muerte. Pero tú no quieres que nadie perezca, sino que todos, no algunos, que todos procedamos al arrepentimiento, Padre. Gracias por recordarnos todo lo que ya habíamos leído antes, Señor, porque nos deja a nosotros ver la dureza del corazón humano, Señor. Cuántas cosas nosotros podemos repetir también como ellos, queriendo defender. Señor, cuánta gente quiere defender su religión, pero te saca de los templos, Padre. Nosotros queremos tenerte no solo en el templo, queremos tenerte en nuestro corazón, Padre, porque ahora ya tú no habitas en templos hechos de manos, sino habitas en templos humanos donde tu Espíritu Santo habita. Te damos gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús, te bendigo, Padre, porque tú siempre estás recordando lo que hiciste y lo que harás. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, Ani de Trejo, Dios le bendiga hasta dentro de 15 días. Pero siempre usted esté en la 760, porque hay muchos programas que nos bendicen, ¿verdad? Dios le bendiga. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando:
Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.